¿Cómo vamos Puerto Berrío? Es la pregunta que nos hacemos cada semana en este programa de participación comunitaria, de opinión, ¿cierto?, de debate social con algunos miembros de nuestra comunidad, en la compañía de Gimar Asprilla, líder social, ex concejal del municipio de Puerto Berrío. Hoy en compañía de Luz Daris Berrío, líder social de nuestro municipio de Puerto Berrío y habitante del barrio Oasis. Diana Rúa, también líder social, además secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio La Fortuna. Gimar, bienvenido a este espacio a través de 89.4, canal RTP, hoy con un tema de saneamiento básico, ¿no? Sí, no, muchas gracias, doña Noemí, comunidad de Puerto Berrío y todos los que nos observan. Es grato tener a dos mujeres luchadoras de la vida y que tienen en ellas la vivencia de muchos años de una de las situaciones que más maltrata Puerto Berrío. Yo también les hago extensiva bienvenida a nuestro programa ¿Cómo vamos Puerto Berrío? Bueno, niñas, bienvenidas. Como dice Gimar, líderes sociales de toda la vida. Yo desde muy jovencita las vengo viendo en la lucha, a Luz Dari en el Oasis, a Diana en La Fortuna, batallando, pendiente de situaciones complejas y sobre todo lo que tiene que ver en este programa con el tema de saneamiento básico. Por el lado de Luz Dari en el Oasis, pues ha habido una trayectoria grandísima para que el Oasis tenga la transformación que hoy tiene, pero siguen habiendo cositas, ¿cierto?, que faltan por solucionar. Bienvenida, Luz Dari. Muchas gracias, Noemí. Sí, hoy estamos pues con una historia casi alrededor de 28 años allí, fundadora del Oasis, y nos ha tocado vivir muchas experiencias. Lo grato es que en todos estos recorridos pues ya hemos logrado avanzar significativamente. Hoy el Oasis, digamos en la parte baja, ya está muy desarrollada, pero tenemos sí algunas falencias y aún falta la segunda parte del Oasis, que es la parte media alta, que como vemos y hacemos los recorridos, hay mucho por hacer allí por aquellas familias. Muy bien, Diana, bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos, así también como Luz Dari, esa lucha que ustedes han tenido en La Fortuna, ¿cierto? Han avanzado, pero todavía quedan algunos retos, ¿no?, por superar allá en La Fortuna. Bueno, sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, pues en Puerto Berrío ha sido pues el barrio como más marginal, siempre ha sido La Fortuna y más de 35 años lleva este barrio y pues la verdad ha sido muy poco lo que se le ha invertido, lo que se le ha hecho en mejorías. Muy bien. Gimar, como vemos entonces, dos mujeres se conocen plenamente la historia de sus barrios y hoy puntualmente, porque si nos quedáramos a tocar de pronto como todas las problemáticas no nos alcanza el tiempo, queremos abordar por el lado de el Oasis Tami, el tema, Patio Bonito, perdón, el tema de la EBAR, la estación de bombeo de aguas residuales, que es un proyecto que se dio, ¿cierto?, como respuesta a una necesidad no solamente del Oasis Tami, sino los barrios hacia abajo también hasta La Fortuna, pero que quedó ahí como inconcluso, que está presentando unas situaciones, enseguida nos cuentas en detalle qué está pasando. Y por el lado de La Fortuna es que a pesar de que se han hecho cositas me refiero en temas de canalización de aguas, que pavimentación, que se hacen unas contrataciones para hacer mantenimiento, dragado, bueno, de ese caño, como le decimos popularmente. Recientemente tuvieron una inundación allí en La Fortuna y no entendemos, ¿cierto?, por qué los proyectos que se hacen no impactan y esta comunidad sigue estando afectada. Bueno, no, es claro, doña Noemí, hemos podido lastimosamente observar que en Puerto Berrío desde hace quizás, me atrevo yo a decir que unos 15, 18 años se carece de planificación y es aquí donde podemos observar que el municipio, todos sabemos que Puerto Berrío tenía unas cuotas de inundaciones muy grandes hasta finales de los años 90. El municipio pues para la década del 2000, iniciando esta década, consigue por medio del gobierno nacional consiguió ser incluido en el famoso Plan Colombia, sí, que fue un plan que llevó saneamiento básico a muchos
municipios y Puerto Berrío se inundaba, todos lo sabemos. Cuántos habitantes les tocó tirar baño en la séptima, que cayó un medio aguacero, y por medio de estos recursos se ejecutó el famoso Boscolver o interceptor central, pero vino la parte triste, desinundamos la séptima, recogimos esas aguas que salían de San Francisco, pero todas las fuimos a descargar a La Fortuna. A La Fortuna. Entonces viene quizás el barrio más grande que tiene Puerto Berrío, que es el Oasis, donde se invade, se va poblando, pero nunca hubo como esa atención de los mandatarios locales. Y posteriormente, pues, por medio de líderes como la señora Lorena, que hoy es presidenta del barrio La Fortuna, entre otras líderes como la señora Luz Daris Berrío, que quizás de pronto no inició el proceso de una acción popular, pero lo acompañó muy de cerca. Entonces estas mujeres se empoderaron y logran radicar una acción popular por allá en el periodo de gobierno entre el 2011 y 2015, y un juez de la República ordena que se intervenga y se le devuelva y se le entregue saneamiento básico a estas poblaciones como era La Fortuna, Patio Bonito, el Oasis, y por allá en el periodo de gobierno entre el 2015 y 2019 se ejecutan unas obras que transforman la parte baja del Oasis. Empezamos a ver un oasis pavimentado, aguas residuales ya no las seguimos observando, pero la mala planificación, hoy el oasis cruza los dedos cuando va a llover, porque esa mala planificación está inundando. Y posteriormente en el periodo de gobierno 2019-2023 se ejecuta la famosa EVAR, la estación de bombeo de aguas residuales, la cual técnicamente no cumple con conceptos técnicos que le permitan evacuar todas las aguas que llegan, lo cual sigue perjudicando no solo al oasis, sino que también sigue el perjuicio de La Fortuna, que esta pretendía suspender la llegada de aguas residuales a ese lugar, y con unos agravantes que más adelante los vamos a tocar, como son la canalización del caño de La Fortuna, que conduce a la descarga en la quebrada La Malena. Muy bien, Luz Dari, Gimar nos ha hecho un esbozo, ¿cierto?, de esa realidad que hemos tenido en el municipio, las posibles inversiones, las transformaciones, arreglamos en una parte, pero cierto, a veces uno se toma una medicina para una cosa y resulta que le afectó la otra o le queda faltando. Entonces, ¿cómo has vivido tú? Cuéntanos desde esta acción popular, la respuesta que hubo por parte del Estado, el fallo que ordenó una serie de trabajos. Cuéntanos tú cómo recuerdas todo esto. Bueno, uno tiene que reconocer que cada gobierno hace un poquito, sí, ¿cierto?, en su gestión. Pero digamos que lo anotaba ahorita señor Gimar, y es que no planifica. No sé si tú recuerdas que la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia hizo un estudio sobre el plan parcial, sí, del Oasis, Tamí, Milenio, bueno, toda esa zona, buscando cómo proyectar un desarrollo urbanístico real para la comunidad y garantizar esos derechos a tener una vivienda digna. Esos estudios quedaron por fuera. Ahí se planteaba en ese entonces hacer un tipo Boscolver, sí, en esos estudios, que comunicara y recogiera todas esas aguas residuales y fueran a ser llevadas a la 18, sí, donde está la planta general de tratamiento. Por el costado, sí, del cemento. Ese estudio de nada sirvió. Usted pregunta en el municipio y nadie sabe de él. Por eso entonces cada gobierno viene y hace su planificación a su manera. Casi que me atrevo a decirlo, que son funcionarios que piensan o que diseñan sus proyectos desde la oficina y no miran realmente la situación, cómo están los terrenos, cómo están esos suelos donde van a desarrollar el proyecto. Hoy nosotros celebramos de que sí, el Oasis ha cambiado, el Milenio ha cambiado, porque ya no tenemos esas aguas residuales a cielo abierto, pero no, la construcción no es suficiente porque utilizan estos materiales en una capacidad muy diminuta. Diámetros muy pequeños. Ajá, entonces no da la capacidad para todo el caudal de agua, tanto residual como de aguas lluvias, que eso termina recogiendo un todo,
Y por eso, entonces, como son esa tubería tan pequeña, no da la capacidad para recoger todas esas aguas. Ahora bien, listo, recogen toda la parte interna del barrio Oasis y del Milenio, Sí. y del Taamim. Sí. Es llevada de 2016 al 2020, es pensado lo de la planta de elevar. Patio Bonito, Oasis, Nuevo Milenio, para recoger todas esas aguas residuales Sí. que iban a caer o que van a caer al barrio La Fortuna. ¿Qué pasó con ese proyecto? Ese proyecto fue diseñado desde la oficina. desde como la tú dices. oficina, pero no miraron, porque cuando estuvieron construyendo eso, yo fui una de las en tantas reuniones como Sí. metiche que soy. Líder social. De ir a decirle a los ingenieros, porque era imposible de estar construyendo en pleno bajo Sí. una tubería, digamos, por decir algo, no sé, de 20 de diámetro, sí. en un suelo sin tener una base, Sí. sino de tirarla ahí. Y cuando veníamos a decirle algo a eso y decir que eso no iba a servir, éramos tratados de cualquier manera por los ingenieros. Porque se supone que uno no sabe. Porque nosotros no sabemos, porque es verdad que ojalá uno supiera de todas esas vainas para uno no dejarse como... pero sí la comunidad conoce sus Claro, problemáticas. y entonces se veía sabe. que esa tubería, sobre Sí. todo hablo en esa parte baja, atrás de donde yo vivo, donde termina la parte del Oasis y ya empieza ese bajo, Sí. y uno decía, eso va a quedar mal, eso nos va a causar antes problemas. Y de hecho, mire todo el tiempo que se demoró para construir eso, y aún todavía estamos siendo afectados. Sí, nos quitaron el problema y le recogieron el agua ahí para no afectar para supuestamente que no fuera a ir Qué rico el verano. ajá. Es chévere en verano, pero vea, anoche ya estaba medio lloviznando, Sí. y ya nosotros no podemos dormir. ¿Por qué? Porque mire, en esta última... ¿Qué es lo que sucede? ¿El EVAR es incapaz, es Bueno, insuficiente? ¿qué pasó con nosotros? Sí. Nosotros tenemos cuando pensaron elevar, no miraron como ¿cómo se dice eso? O sea, como el nivel. El nivel, o sea, quedó bajo del nivel. Nosotros estamos, la tubería de nosotras Sí. todas en el Oasis, estamos más bajo que lo que construyeron esa planta, Las aguas se devuelven. tubería. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua todas esas cajas represa. residuales se rebosan, el agua coge y se devuelve. Hace poquito, yo creo que Gimar, muchas ocasiones en las reuniones en el Honorable Consejo, hemos debatido, porque eso también se demoró mucho para terminarse. Y al demorarse tanto para terminarse, como se dice, los contratistas no están siendo por ganarse en la plata. Sí. No importa si si lo que están haciendo le generan realmente el beneficio o el perjuicio a la comunidad. Contarle que hasta hace poquito, hasta hace 3 meses, teníamos esa problemática que esas cajas no las habían terminado totalmente, y algunas de ellas habían quedado con palos, con las mismas tablas porque no la habían sacado, la misma basura y tierra, eso estaba rebosado y eso no dejaba circular. Hay que celebrar que ahorita con la llegada del nuevo gerente de aguas del puerto, pues tomó cartas en el asunto. Sí. Y empezó a mandar a revisar todas esas cajas que habían que conducen en esas aguas que van hacia elevar. Sí. Lograron un poco, digamos, quitar esa problemática, porque la limpiaron. Sí. Ya en este momento no venían funcionando la planta, las bombas. Las bombas. Porque, imagínense, estuvimos casi un año esperando a que llegaran las bombas para poder hacer el bombeo. ¿Qué tenían que hacer? Muchas veces venían y cogían y rompían las cajas para poder evacuar un poco esas aguas. Y nosotros seguíamos la misma problemática, porque entonces el agua se devuelve y empezaba ahí en uno de los callejones, donde digamos somos los más perjudicados. Entonces todas esas aguas residuales se devolvían y eso era un fichero Vamos a explicarle enorme. a la comunidad que una EVAR
EBAR significa Estación de Bombeo de Aguas Residuales, es decir, un lugar a donde llegan las aguas residuales, pero además tienen que ser impulsadas para que continúen un camino hacia otro sitio, que creo que es La Fortuna, ¿cierto? Entonces, construyeron las cajas, el agua estaba llegando, no estaban las bombas, pero no había que impulsar el agua hacia donde debe continuar. Exacto. Mira, entonces en el EBAR ya viene la otra parte y habían construido la tubería de impulsión que sale acá por la calle, yo digo la 14, no Sí. sé, pues. Sí, sale por la 14. Sí, sale la 14 y esa es conducida hasta la 18. A la 18 al frente del cementerio. Eso, se supone que hasta allá va a llegar eso, pero a la realidad no sabemos si efectivamente sí hace ese recorrido o finalmente vuelve y cae allá a La Fortuna. Entonces, ahí es donde nosotros hoy tenemos. La tubería de impulsión también es demasiado pequeña, ¿cierto? Como de 4 Entonces, 4 en pulgadas. este momento están Sí. funcionando las bombas, se supone que está funcionando, pero sigue siendo insuficiente y se devuelven las aguas porque el nivel de la bomba o de la estación quedó más alto que el de las viviendas. Exacto, pero mira que por ejemplo nosotros peleábamos siempre y desde Caña le decíamos, porque ya la tubería que nosotros tenemos construida de alcantarillado, Sí. póngale que eso ya tiene como 16 o 18 años de estar ahí. Sí. Y nosotros le discutíamos y solicitábamos a gritos a los dos gobiernos, tanto al de Cañas como al de Medina, para Sí. que nos construyeran nuevamente el alcantarillado del sector. ¿Por qué? Porque ya también por lo que decimos, todo el barrio ha sido a base de lleno, entonces en ese entonces ya la tubería ya que está haciendo así. Entonces, ¿qué pasa? El agua se devuelve y ya no hace el curso directo, sino que se regresa hacia las casas. Bueno, en este momento esa es la problemática, como el agua se devolvía y se Sí. quedaba en el callejón, toda esa materia fecal ahí, todo eso, y eso era insalubre para la gente, para los niños y los adultos mayores que hay en el sector. Entonces, Aguas del Puerto viene y con el contratista y remedian esa problemática echándole un lleno al callejón, una cruz. Hicieron un lleno, pavimentaron y le decía yo a al ingeniero, arquitecto, ¿quién es él? Luis Eduardo. Luis Eduardo, a Luis Eduardo cuando él fue como a supervisar le dije yo, ustedes se van a quitar el problema, pero nos van a dejar el otro problema a las familias porque nos vamos a inundar más. Y dicho y hecho, yo nunca me había inundado como me llené este fin de semana. Sí, me entraba el agüita y todo eso, pero la verdad es que gracias a Dios que no siguió lloviendo, porque si no esa casa mía y de las demás compañeras, familias vecinas, hubiéramos hasta la mitad de la casa. Entonces, mire, se quitó un problema sí, pero nos dejaron el otro. O sea, siempre lo que se ha desaparecido es el problema visible aparentemente, pero sigue estando ahí invisible, haciendo realidad cada lluvia. Y pregúntenme si en este momento a alguna de las familias que estuvieron afectadas este fin de semana han ido a visitarla, siquiera preguntarle cómo les fue. Dari, le pregunto, ¿han ido a visitarlos a preguntarles cómo les fue? No han ido, ¿verdad? Hasta No han cuando ido. salió de la casa, no. Hasta el momento no. Yo creo que ya en ese momento ya deben de estar allá llegando. Bueno, ojalá. Vámonos entonces para La Fortuna. ¿Cuál ha sido esa cruz, ese calvario de La Fortuna? Si bien lograron unas soluciones de vivienda a través, pues como ha sido Puerto Berrío, a través de las invasiones, ¿cierto? Y con la esperanza de que los gobiernos les vayan ayudando poco a poco a tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Porque nadie espera vivir toda la vida en condiciones insalubres, en situaciones complejas, como lo ha vivido todo el tiempo La Fortuna. Cuéntanos tú, Diana. Bueno, a ver, Diana llegó muy jovencita a Puerto Berrío y 2, 3 años de estar en Puerto Berrío se fue a vivir a La Fortuna con mi mamá. Más de 35 años pues allá. Primero en unos puentes, lo único que le veo como de mejoría a La Fortuna es los puentes. Ya no hay puentes, sino que se camina pues ya así. no es Venecia. Ya no es Venecia. Porque las casas eran en tambo, ¿no? Lo que Eran conocemos en tambo como y todo tambo. puente. Todavía hay casas en tambo, incluso la mía tiene 1,20 m de alto
y aún así este fin de semana el agua adentro de la casa me llegaba más arriba de la rodilla. Incluso uno tiene que subir colchones, ¿no? Y se me dañó. Bueno, con el transcurso de los años hemos perdido cualquier cantidad de camas, colchones, chifonieres, todo, muchos enseres, demasiados enseres a través de los 35 años y más que llevamos en el barrio La Fortuna. Con todo esto de que la acción popular, por eso la interpusimos, porque definitivamente hicieron un Boscolver que cae a un barrio, no, sí. Yo nunca he podido entender por qué hicieron esto, no sé. Aguas lluvias y aguas negras. Discúlpame, imagino Gimar que es buscando el río, ¿no? Pues, que pasa es que inicialmente, cuando hablamos de los problemas de planificación, sí, varios gobernantes en sus diseños dijeron, hombre, la lógica es esta. Inicialmente tenemos conocimiento que el Boscolver de la Séptima lo que buscaba era cruzar toda la Séptima, salir por Pueblo Nuevo buscando como el Boscolver, pero por temas presupuestales dijeron, no, es que la fácil es descargar en el humedal de La Fortuna, y La Fortuna la vamos a reubicar, pero esa reubicación era de imaginación de los mandatarios, y muchas administraciones se fueron reubicando y ya hoy se dieron a la realidad. Ya La Fortuna vienen trabajando para devolverles esa dignidad que tanto les ha faltado, pero bien pueda Diana. Pues sí, mi mamá, ha habido muchas reubicaciones, sí. Mi mamá fue una de las que trabajó en el famoso Plan Colombia, Portón de la Vega. Yo también. Deforestamos, pues, rozamos, trabajamos allá haciendo ¿cómo se llama eso? Los ingenieros, no sé, las brechas para las bases, sí, de las casas. Mi mamá cumplió el tiempo o las horas que en ese entonces la administración le pedía para su casa. Yo no las cumplí, pero mi mamá sí que las cumplía, y cuando fueron a ver que para la casa de mi mamá, lo que le dijeron fue, tome plata porque casa no hay. ¿Por qué? No sé. Entonces mucha gente dice, pero es que es porque ellos son tercos y siguen ahí, porque han habido muchas reubicaciones. Yo lo he escuchado de la administración, lo he escuchado. Sí. Ellos son tercos porque siguen ahí. No es eso. Lo que pasa es que las administraciones, volvemos y metemos a las administraciones porque es verdad, ellos hacen las cosas a su manera. Pues estos van, estos no van, escogen, es como a dedocracia. Entonces, ahorita, ¿qué estamos esperando? Algunos, no digamos que todos, porque todos ya La Fortuna ha cambiado bastante, pues, como les digo, primero era Puentes, ahorita no. Entonces, unos ya no se quieren reubicar, unos sí. Estamos esperando los que queremos reubicación, estamos esperando a ver si nos solucionan eso, al menos con una reubicación. Los que quieren reubicaciones porque todavía están muy como más al fondo, muy afectados, ¿no? Como el caso de la misma Diana. Que están a orilla totalmente del caño. Del caño. ¿Qué se ha podido avanzar? Sé que llegó el tema de la acción popular, ¿cierto? Para allá después del 2012 que iniciaron, cerca del 2018 llegó el tema de la acción popular. En el gobierno de Cañas empezaron a hacer unos trabajos en respuesta a eso, desde el Oasis hacia abajo, ¿cierto? Pero no alcanzaron a llegar a La Fortuna. ¿Qué se ha podido hacer en los distintos gobiernos en La Fortuna? Bueno, lo que se ha hecho es como lo que decía nuestra compañera Ludari, recoger un poco esas aguas, pero aún así eso no ha sido como suficiente, porque siempre que llueve, siempre hay inundación allá, pues para muchas casas, no para todas, vuelvo y digo, pero sí, somos 60 viviendas más o menos, que son 150, somos 150 viviendas, 60 más o menos que todavía nos inundamos con cualquier aguacerito. Entonces, ¿qué hay de mejoría? Pues el alcantarillado, que la mayoría ya lo tienen, que ese fue en el gobierno Vibra. El alcantarillado y algunas calles pavimentadas, o cuadras, mejor dicho, cuadras, porque calles no, cuadras empavimentadas, y la 17 que ya está casi que completa con tierra, pues que ya está llena, ya no necesita, sí, ya tiene su lleno.
¿Por qué se inundan? ¿Cuál es la situación? Entiendo que hay un caño, ¿cierto? Una especie de canal gigante que hicieron para donde llegan las aguas. Entonces, con el tema de las lluvias, esto se rebosa y lógicamente se sale hacia las viviendas. Pero, Gimar, ¿cuál es la problemática de este caño? Tengo entendido que ha habido proyectos en cada gobierno para limpiarlo, ¿cierto? Para que las aguas se evacúen, para que no se represen. Bueno, una de las grandes excusas que de hecho en cierto momento lo escuchamos por técnicos de Corantioquia era que la Fortuna ha sido y es un humedal, pero yo nunca he compartido ese concepto porque si nos vamos a Puerto Berrío, pues el 90% diríamos que era laguna. Sí. Podemos observar que historiadores narran cómo donde hoy es el barrio La Paz las canoas navegaban, cómo llegaban hasta el cementerio antiguamente en canoa y todo eso, pues la comunidad es testiga de que está construido. Es que Puerto Berrío está a orillas del río Magdalena, significa que ha sido construido a un lado, ¿cierto? En el lecho del río Magdalena, zona de inundación, todo, es decir que no es solo La Fortuna, es todo Puerto Berrío. Exactamente, entonces nosotros podemos mirar lo que hace años, creo que hasta inicios de la década de los 2000, sí. El barrio San Francisco, nosotros miramos que rellenaban con residuos sólidos, prácticamente desechos que tenían que ir a un relleno sanitario y era uno de los barrios que más inundaba. Entonces, en la época, una administración de Luis Carlos Delgado Cano, se diseña el Interceptor Sur, dejan los recursos amarrados y lo ejecuta en su primer mandato el señor Robinson Baena, y pues hoy miramos que el San Francisco y el Buenos Aires son unos barrios muy agradables, pero todas esas aguas van y descargan a La Fortuna. Entonces, como lo decíamos iniciando el programa, la séptima no se inunda, pero todas esas aguas son coletadas a La Fortuna. Ahora el Oasis canalizó, las aguas canalizamos del Nuevo Milenio, las aguas que vienen desde Las Brisas, todas estas aguas miramos esa cantidad y llegan a La Fortuna. Pero cuando nosotros recordamos en la década de 2002, si no estoy mal, 2002-2003, en ese gobierno de Luis Carlos Delgado Cano, con esos recursos del Plan Colombia, el caño que drenaba el agua de La Fortuna tenía un caudal muy pequeño y le metieron retroexcavadoras y lo ampliaron. Okay. ¿Qué es lo que tienen que hacer los administradores mientras consiguen una solución de fondo? Poderlo canalizar, dragar. De hecho, curiosamente, hace unos pocos meses se ejecutó un contrato por 500 millones de pesos que su objeto contractual era el dragado y canalización, pero lo que nos parece muy irónico es que después de gastarse 500 millones de pesos, a los pocos días un aguacerito y La Fortuna inundada. Pero nosotros observamos y no hemos podido ver cuál fue la verdadera intervención en este caño, porque ni se ve dragado, ni se ve canalizado. Entonces, tristemente, nos acostumbramos a que los contratistas están por su dinero y personas de la misma comunidad, pues tristemente, por la falta de oportunidades laborales, se prestan para trabajar 20, 25 días, 15 días, está menos, se ganan esos pequeños honorarios, pero el problema sigue estando latente. Entonces, eso es lo que ha impedido. Aquí una solución inmediata para mitigar esas inundaciones es poder hacer una intervención que pueda ampliar más ese canal que conduce de La Fortuna al sector de La Malena, para que la capacidad hidráulica del caño aumente y el agua pueda drenar. Es más, el habitante... De La Fortuna hacia La Malena. Sí, porque este caño pasa por un costado de la laguna de oxidación, buscando conectar casi... Está en el Portón de la Vega. Exacto, él pasa por un costado. Es más, este caño prácticamente divide el portón y la laguna. Y cuando él hace su trayecto va buscando las desembocaduras de la quebrada La Malena. Y él, por ejemplo, hay un ciudadano que ha sido muy atento y muy pendiente de esto, como el señor Felipe Gómez. Y él hizo unas denuncias públicas el año pasado donde decía, es que mire, limpian el caño hasta donde llega el camarógrafo, pero no lo están limpiando de cierto lugar hacia la desembocadura, entonces se represa. Hay una cantidad de desechos, entonces no ha habido amor. Gimar, entonces todas estas bombas de las EVAR, ¿cierto? Las otras en los distintos puntos de Puerto Berrío, en la 18 creo que hay una. La idea es que todas estas aguas las impulsen, el ideal, hacia la laguna de oxidación, donde supuestamente hay un tratamiento y el agua la devuelven más limpia al río Magdalena.
Sí, de hecho, de pronto un programa más adelante vamos a tratar porque la semana pasada nos llega un concepto de Corantioquia donde Puerto Berrío lo certificaron con el tema de los vertimientos. Entonces, sí, hay un tema muy delicado ahí y lo que usted decía, presuntamente la laguna debería hacer el trabajo y de hecho nosotros tenemos una laguna de oxidación muy buena. Sí. Y la empresa Aguas del Puerto tiene unos profesionales y quizás unos técnicos que la obligación y la necesidad los ha venido formando, que son muy buenos, pero de pronto la falencia administrativa es lo que ha impedido que la empresa se estabilice. Entonces, igualmente, ese tema de elevar doña Noemí, Diana y doña Luz Dari, recientemente yo realicé una visita a ella, estaba totalmente inundada, unos motores ACPM extrayendo agua, aquí tengo los videos, extrayendo agua, una manguera evacuando, tirándosela al terreno Patio Bonito que va a dar a La Fortuna. ¿Por qué? Porque la EVAR no está funcionando. Ahora parece ser que hace 3, 4 días lograron poner en marcha un motor, pero no les está trabajando como debe ser y el diseño que ya tiene es para 2 motores y lo que decían ustedes ahora, en el año 2020 en el Consejo Municipal, siendo yo concejal, nosotros le negamos al alcalde municipal un proyecto de acuerdo que buscaba la compra de un terreno para la construcción de la EVAR, pero técnicamente lo explicamos por qué, que de hecho yo fui objeto de reclamos de ciudadanos de La Fortuna porque lo que se decía era que nosotros no queríamos el progreso, pero luego esos ciudadanos entendieron que no era eso, sino que lo que nosotros pretendíamos era que no se gastaran la plata y quedara el problema, pero a pesar de eso pues sucedió, la EVAR se construyó, pero el problema hoy nos está diciendo aquí estoy problema y con un agravante, Patio Bonito no tenía la situación tan crítica que tiene ahora porque el problema se lo trasladaron a ellos también. Entonces ustedes pueden pasar en ciertas horas del día y hay unos motores generando contaminación, no solo con el humo que emite, sino el motor, el ruido permanente. Entonces, y lo que ustedes decían ahora, no es necesario ser ingeniero para determinar, cuando doña Luz Dari decía es que venga, la tubería no cumple. A nosotros en épocas de lluvia nos pueden estar llegando alrededor de 90 a 110 litros por segundo de agua a Patio Bonito, pero pretendíamos evacuar con una tubería que no va a tener la capacidad con ese sistema de bombas de evacuar 60 litros por segundo, entonces el problema no, o sea, va a seguir ahí latente. Entonces ahora hay un reto y ese reto lo tiene esta administración, que es empezar a subsanar. Y no quiero ser de pronto tirano, pero sí hay algo que me llama mucho la atención. En Puerto Berrío se construyó un tema de EVAR en el barrio La Malena, hoy no funciona. Se construyó la EVAR en Patio Bonito, hoy no funciona. Se construyó un sistema de aducción que está bombeando agua desde la caseta que hay al frente del cementerio, tratando de, o sea, succiona agua de La Fortuna donde están los Boscólveras. Hundió la calle, todo el mundo puede mirar cómo se hundió esa avenida, causó problemas de alcantarillado y no está solucionando el problema. Pero curiosamente todo esto es la misma empresa, no sabemos qué es lo que está sucediendo porque la misma empresa ejecuta los 3 sistemas de bombeo, es la misma empresa que conecta el sistema alcantarillado de Villas del Coral y extrañamente si hay unos ingenieros trabajando no sabemos por qué el alcantarillado de Villas del Coral lo conectaron a la red de bombeo. ¿Cuál es la empresa, Gimar? Estamos hablando de las famosas construcciones civiles, que de hecho hace poquito se pudo observar por ahí que la Contraloría como que la sancionó con unos temas de inhabilidades, pero no hemos sabido qué ha sucedido más allá. Pero entonces es ahí donde no hemos entendido por qué las obras no se están ejecutando bien, pero seguimos contratando a la misma empresa. Bueno, hemos estado entonces haciendo un esbozo de estas problemáticas de saneamiento básico. Es increíble escuchar cómo proyectos tan importantes se han desarrollado, cómo cantidad de recursos se han invertido buscando una solución y una mejor calidad de vida para las familias, pero los proyectos o quedan mal hechos o quedan inconclusos, como en el caso de La Malena, ¿cierto? Se hizo por etapas y todavía no se ha podido terminar y eso también está afectando otros proyectos como el del SENA y demás, y ahí hay mucha tela por cortar. Pero entonces hoy con estas ciudadanas aquí presentes lo que queremos es escucharlas y que el gobierno actual, las instituciones actuales, Gobernación de Antioquia, Gobierno Nacional, conozca esta problemática de estas comunidades
y se trate de buscar soluciones según sus propuestas. Luz Dari, ¿cuál es esa propuesta suya o esa posible solución que desde la comunidad de pronto ustedes se plantean? Noemí, pues la verdad en este momento para nosotros es una gran preocupación, es el tema de nuestras viviendas, porque relativamente cada día, lo decía la compañera, estamos perdiendo. Si nosotros como familia tuviéramos para el dinero, el recurso para volver y alzar, volver a construir las viviendas, hacer nuevamente los llenos que estamos diciendo que vamos a necesitar más o menos llenos de 1 metro, 1,5 metros, y volver a construir, vaya y venga, si nosotros tuviéramos esa posibilidad. Sí. Ahora, ¿cuál es el llamado? Y es, ojalá la administración municipal nos extendiera esa ayuda a esas familias, somos alrededor, mal contado ahí, de 20 familias, que ojalá se pegaran la ida y fueran a conversar con cada una de las familias que están allí y que están sufriendo esta situación. Entonces, esta problemática. Una solución sería levantar el nivel de las viviendas. Pues porque relativamente ya, si construyen el alcantarillado, tienen que construirlo por encima del piso que está para que dé el nivel y no nos sigamos afectando con eso. Entonces, en este momento es una problemática. Si se construye el alcantarillado, sí o sí, hay que alzar los niveles de las casas. Ahora, todavía seguimos con mucha, por ejemplo, esa calle de la iglesia que también trae, que no se ha pavimentado, eso es una cantidad de tierra que va a caer ¿a dónde? Allá. A la iglesia de allá del Oasis. Del Oasis, sí. ¿Dónde va a ir a caer toda esa tierra, a esa planta de elevar? Entonces tenemos una problemática desde el punto de vista de las familias, no tenemos en este momento los recursos económicos para volver a construir las casas, hacer los llenos que tenemos que hacer. Mire, Noemí, gente que nunca se había llegado a inundar, por ejemplo, ahí el caso, por decir algún señor Arturo que tenía un lleno muy bueno y no se inundaba, ahorita el agua entró como Pedro por su casa. Y así sucesivamente. Entonces hoy no es ni tanto que nos vayan a llevar ni una tejita de zinc, ni un mercado, ni un colchón. Nosotros necesitamos allí es soluciones reales. De las familias que le estoy hablando, no pudimos acceder a los títulos de vivienda por estar en esta problemática de tantos años. Entonces para nosotros no hay mejoramiento de vivienda, no hay títulos, antes hay es perjuicio, porque se quita el problema a la empresa frente al cumplimiento de la norma, ¿cierto? Porque listo, quedó una maravilla, subieron las cajas residuales internas, ya las aguas residuales pues no van a estar expuestas, pero tenemos el problema que las familias no tenemos paz, no tenemos tranquilidad desde que empiece a medio lloviznar. Diana, ¿cuál es esa propuesta, esas posibles soluciones que ustedes como comunidad ven? Bueno, a ver, posibles soluciones. La solución de nosotros no es lo que hicieron en estos días, pues, o lo han hecho pocas veces, pero lo hacen en el año. El tema del mantenimiento, la limpieza. Sí, la limpieza, esa no es la solución, esos son pañitos porque igual a los pocos meses ya seguimos inundándonos y dañando nuestros enseres y todo. Posibles soluciones serían, bueno, la reubicación a algunas familias que lo queremos esa reubicación. Y he sabido que han llevado mucha tierra para otros lugares que verdaderamente no lo necesitan urgente. Nosotros sí lo necesitamos urgente. Toda esa tierra que sacan de otros lados, lo llevaran para allá, se hubiera solucionado muchas personas allá, se hubieran solucionado pues como esa problemática. Y la reubicación de otras viviendas, esa sería pues como la posible solución, porque me dicen que la terminación de un Boscolver hasta abajo, hasta el puente, es demasiado costoso. Entonces esa sería la posible solución. Entonces por lo pronto, solución a corto plazo, lleno, subir el nivel de las viviendas, sí, para que cuando el agua se desborde no llegue a ustedes. Sí, porque o sea, que las viviendas estén más arriba del nivel de la canalización, señora. Noemí, y entonces con frente al tema ese de las plantas de elevar y lo que está diciendo ahorita Dianita, es que entonces se haga
ese mantenimiento real, el dragado, la ampliación del canal que va hasta el río Magdalena, porque efectivamente es por eso, si no hay la capacidad, harta cantidad de agua, lluvia, más el agua residual, va y se colapsa porque no tiene capacidad de evacuar. Exacto, de evacuar. Entonces, ¿para dónde coge el agua? Pues igualmente para donde haya espacio de llegar. Igual así como en esa parte de ese canal, yo pienso que nosotros, aparte de la planta de elevar que tenemos ahí, se necesitaría que hubiera un canal que recogiera el agua lluvia, pero un canal real. Yo recuerdo, Noemí, que nosotros, porque siempre hemos tenido toda una vida el tema de inundación, pues eso no es real, lo decíamos ahorita, pero nosotros teníamos un canal, una zanja, digámoslo así, una zanja, y nosotros periódicamente íbamos y la limpiábamos. ¿Por qué? Porque eso posibilitaba de que el agua no se quedara estancada en el barrio y tuviera su... Ahorita que hay, no, a raíz de la construcción de todo esto, se perdieron las zanjas construidas. Por ahí hace poquito, como un mes, a raíz de las quejaderas de nosotros con Aguas del Puerto, mandaron y hicieron un hilito. Pero no, necesitamos es una zanja que también le dé, recoja esa agua lluvia y la canalice, pues como... Porque el agua lluvia es otro tema. Es que aquí en Puerto del Río, ¿cierto? Estamos pegados del tema del agua residual, pero debieran existir otros canales para aguas lluvias porque son aguas distintas. Gimar, definitivamente una problemática de saneamiento básico de muchos sectores de nuestro municipio de Puerto del Río. Agradecer lo que se ha podido hacer desde los distintos gobiernos, pero definitivamente los proyectos de pronto mal hechos, mal terminados, mal ejecutados, ¿cierto? Dan tristeza porque son recursos allá enterrados y las comunidades siguen con las mismas problemáticas. ¿Cómo vamos cerrando este programa, Gimar? Porque la idea es, ¿cierto?, que poner en contexto a las comunidades, hacerles saber a los gobiernos lo que piensan las comunidades que padecen directamente esa situación, proponerles unas posibles soluciones como lo han hecho Luz Dari y Diana. Y bueno, y por favor, decirle a los gobiernos, cuando vayan a ejecutar los proyectos, siéntense con las comunidades. Ellas conocen sus problemas, conocen las problemáticas, quizás no conozcan de diámetros, técnicamente muchas cosas, pero ya saben los problemas y pueden interactuar con ellos y seguramente que van a ejecutar unos proyectos más cercanos a las necesidades de la gente. No, totalmente de acuerdo. Puerto Berrío, quien hoy está haciendo las veces de secretario de planeación, lleva muchos años manejando el tema de infraestructura en el municipio y siente un dolor porque nosotros hace más de un año realizamos una protesta en el sector de Rancholata exigiendo con la comunidad unos derechos y pedíamos unas cunetas y esa persona que hoy es el secretario de planeación decía, no hombre, aquí no tenemos redes de agua, que el agua ruede. Entonces uno recuerda nuevamente ese tema, los interceptores que hoy van a la fortuna, que eran diseñados solo para aguas lluvias, pero terminaron con aguas combinadas. Entonces todos los sistemas que presentan un proyecto para poder materializar, todos esos proyectos lo han presentado de agua lluvia y terminan con aguas combinadas, que no debería ser así. Y usted lo acaba de decir, doña Noemí, la solución correcta, una buena planificación, es primero entrevistarse con el afectado, las comunidades. Y es ahí donde tienen que salir las soluciones que puedan solucionar de fondo la problemática que se presentan. Y yo insisto que si un día con el Plan Colombia se amplió la canalización y la fortuna redujo ese nivel de embalse que tenía, yo creería que esos proyectos que se vienen ejecutando, que su objeto es canalizar y dragar, que realmente se haga. No podemos seguir sacando el palito de encima. Si estamos hablando de dragar es porque necesitamos sacar todos esos desechos que se están asentando. Pero también aprovecho y quiero hacer muy respetuosamente un llamado al secretario de Planeación, que se haga exigible la garantía de ese contrato que ejecutaron recientemente para la canalización del Caño, dado que no está dando resultados, no está mitigando la inundación que presenta estas comunidades. Y no son contratos de 100 y pico, 200 millones como venían haciendo. Es un contrato que duplicó las cuantías ejecutadas
pero que esta vez desafortunadamente sigue perdiendo la fortuna. Si nos ponemos a sumar todos los recursos invertidos en este tipo de contratos, seguramente que ya habíamos podido hacer la canalización de la fortuna hasta donde se necesita. Ya habíamos reubicado unas 50 sí, familias. claro, con ese dinero, con 500 millones de pesos ya hubieran reubicado, ya nos hubieran reubicado muchos, claro, total. Bueno, son situaciones que quizás nosotros aquí en Borrador decimos, pero que esperamos que con todo el respeto, con toda esa bondad de escucha, ¿cierto?, que deben tener las administraciones, y no solamente hablo de la administración local, departamental, nacional, porque eso es un problema de gobierno, ¿cierto? Y gobierno pues es todo el ente territorial administrativo de nuestro país. Municipios como Puerto Berrío, que ya vamos a cumplir 150 años, ¿cierto? Seguimos viviendo estas problemáticas de saneamiento básico que desmejoran la calidad de vida de las familias y que necesitan una atención, un proyecto como el Plan Colombia para mejorar esa situación de nuestro municipio y de otros tantos que la padecen en Colombia. Y no, doña Noemí, qué pena para cerrar. Sí. Los grandes proyectos no llegan solos, hay que gestionarlos. Bueno, muy bien. Diana, muchísimas gracias por su tiempo. Luz Dari, también muchísimas gracias por su tiempo, por venir a compartir con nosotros, con la esperanza de ser escuchados, ¿cierto? Así es, allá los esperamos. En el Oasis, en La Fortuna, en Patio Bonito, esperan a todos los gobiernos interesados en hacer buenos proyectos de la mano con las comunidades. De esa manera finalizamos, Gimar. Gracias a ti por acompañarnos en este espacio. No, agradecimiento a la comunidad de Puerto Berrío, a Diana, y por supuesto a la señora Luz Dari, que sacan este momento tan especial, y seguimos con nuestro programa ¿Cómo vamos Puerto Berrío? A nuestra audiencia, continúen con nuestra programación del 89.4 y canal RTP.